bienvenidos al vídeo inaugural del Argonauta, un canal dedicado a la divulgación y al debate sobre antropología y ciencias sociales en general. Como ven, son todo temas de rabiosísima actualidad, así que pues, creo que ustedes me iría suscribiendo desde ya. No vaya a ser que en unos días de todos los que somos colapsemos YouTube y ya no se pueda. Chorradas aparte, me presento, me llamo Belinda Álvarez y estoy en mi tercer año de doctorado en antropología social en la Universidad de Cambridge. Y para dar comienzo a este bonito proyecto, hoy he invitado al profesor Alberto Garín para que nos hable sobre el sistema tribal en Yemen y sobre su experiencia personal trabajando en la región como arqueólogo. Antes de comenzar, eso sí, pido disculpas anticipadamente por unos problemillas de audio que hay en la entrevista, como hacia la mitad o así, pero lo voy a señalizar de todas formas en la edición. Solamente duran unos minutos, se puede ver la entrevista perfectamente, o sea que no se la pierdan por eso porque merece muchísimo la pena, pero bueno, como digo, durante unos minutos están ahí, son un poco molestos, lo siento, soy el tipo de persona a la que el PowerPoint le viene grande y bueno, no sé muy bien qué hago abriendo un canal de YouTube en ese sentido, pero también se me nota que estoy un pelín histérica por dentro, porque nunca me he sentido muy cómoda delante de una cámara. Sé que cuesta creerlo con este carisma que desprendo hablando yo sola en mi salón, pero es la primera entrevista que grabo, pues, que voy a subir a internet y hay momentos en los que parece que no sé hablar, pero, pero bueno, la primera tortita siempre sale un poco regulera, el contenido es lo que cuenta y con el invitado de hoy de eso nunca hay que preocuparse porque, bueno, da gusto irle a hablar de cualquier cosa. Así que, sin más dilación y para no seguir aburriéndoles, les dejo con la entrevista con el profesor Alberto Garín. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días, profesor. ¿Qué tal, Belinda? Muchísimas gracias por Encantado. estar aquí bautizando el canal. Me parece perfecto ser el conejillo de Indias. Muchísimas gracias. Bueno, pues por si alguien no le conoce, que lo dudo, porque si alguien está viendo este vídeo va a ser por usted, no por mí, pero bueno, por si acaso, por si alguien no le conoce, este es el profesor Alberto Garín. Es arqueólogo, arquitecto y director del programa doctoral de la Universidad Francisco Marroquín. Y también tiene su propio canal de YouTube. Podrán encontrar el enlace en la descripción del vídeo. Y les animo muy encarecidamente a que le echen un vistazo porque es una gozada, sobre todo para aquellos que tengan particular interés en la arquitectura y en el arte, pues es una delicia de canal. Así que ahí lo tienen el enlace y aquí tengo yo al profesor que ha tenido la amabilidad de prestarse la entrevista para hablarnos de su experiencia en Yemen, donde ha trabajado como arqueólogo. Y si le parece bien, me gustaría empezar por ahí. Si nos puede contar un poco cuándo llega, a dónde, cómo se desarrolla su estancia en la región. Ante todo, muchísimas gracias, Belinda, por haberme invitado a tu canal. Es un gusto dar inicio a este proyecto que has montado. Mi experiencia en el Yemen. Yo trabajé durante varios años con equipos arqueológicos franceses en Arabia. ¿Por qué franceses? Porque en ese momento yo estuve estudiando y terminé mis estudios de arqueología en la Universidad de la Sorbona. Trabajaba como arqueólogo en varios proyectos en París, en el Museo del Louvre, en el Hotel Saint-Aignan. Allí contacté con los equipos franceses que trabajaban en Arabia, inicialmente en el Sultanato de Omán y más tarde en el Yemen, y así fue como llegué hasta el Yemen. En el caso del Yemen, de la excavación arqueológica del Yemen, era una excavación arqueológica, o incluso antes de llegar al Yemen. Por lo general, los equipos arqueológicos que trabajan en estos países árabes, y utilizo correctamente el término árabe porque estamos hablando de los árabes de La Arabia, que península es arábica. de donde realmente son árabes, los Emiratos, en Omán, suelen estar allí por una cuestión de diplomacia. Hay intereses por parte de, en este caso, el gobierno de Francia y sus compañías petrolíferas, de tener una relación agradable con las autoridades del lugar, tanto a nivel estatal como local, y los proyectos arqueológicos son una forma de diplomacia amable, porque los arqueólogos solemos tener una relación fluida con los lugareños, rápidamente nos insertamos en sus hábitos culturales, les mostramos el valor de su pasado, de su patrimonio, de una manera que a lo mejor ellos no han visto, y eso hace que si a continuación, pasados unos años, en lugar de ser un grupo de arqueólogos franceses, es ELF o Total, las compañías petrolíferas francesas, pues tanto la autoridad nacional como los lugareños los van a recibir mejor porque ya han tenido la experiencia con nacionales de ese país muy agradable. En el caso de Yemen era un tanto distinto. En el caso de Yemen era una cuestión más de geopolítica que de explotación económica. Y en el caso de Yemen, además, era el resultado de una relación entre
el gobierno en un momento dado de la Unión Soviética y más tarde de Rusia, Sí. con Francia, porque la excavación del Yemen, el Yemen del Sur, recordemos que Yemen estuvo durante varias décadas dividido, un Yemen del norte más tradicional, un Yemen del sur que hizo una revolución comunista y que por tanto quedó bajo la órbita soviética. En el Yemen del Sur, los rusos habían hecho una serie de excavaciones arqueológicas muy interesantes y ante la imposibilidad de seguir manteniendo esas excavaciones optaron por buscar el apoyo de otros equipos internacionales y en este caso fue una cooperación entre un equipo ruso y un equipo francés. Ujú. Cuando yo llegué al Yemen, y estamos hablando de finales del 97, el equipo ruso ya se había retirado, se había quedado sin presupuesto y todo quedaba ya en manos del equipo francés, Ujú. que en esencia lo que iba a hacer era rematar la excavación arqueológica. Estamos hablando de Cana. Para los que quieran buscar dónde se ubica Cana, tienen que buscar Bir Ali, que es el pueblecito que está al lado de este lugar de Cana. Cana es un puerto que mira hacia el mar Arábigo, hacia el Océano Índico, por el que se exportaba el incienso que se producía en los valles del interior, sobre todo en el Hadramut. Estamos hablando de un sitio que va a tener su mayor apogeo en el cambio de era, entre el siglo I antes de Cristo y siglo I después de Cristo, aunque ya existía previamente y se mantendrá aún Cana se mantiene hasta la crisis del incienso de finales del siglo IV. Entonces, la idea que tenía la excavación arqueológica francesa era rematar aquello que los rusos no habían dado tiempo a hacer, en esencia la planimetría del sitio, porque los rusos habían hecho lo que hacen la mayor parte de los arqueólogos cuando encuentran un yacimiento, que es iniciar una serie de sondeos de las partes más atractivas o aparentemente más atractivas, con objetivo de que al cabo de una serie de años tener una visión de conjunto. Entonces ellos habían hecho esa serie de sondeos. En la última fase de los rusos, los franceses habían incorporado un equipo dirigido por Michel Mouton y a continuación, cuando nosotros llegamos en esa fase, lo que se decidió fue hacer una planimetría general del sitio a partir de los restos que se podían ver a simple vista, más allá de los propios sondeos. Además, esto es interesante para entender las relaciones socioeconómicas del lugar. Llevamos a cabo un proyecto de restauración de los accesos a la Acrópolis de Cana. Acrópolis porque es una meseta elevada, unas treintena de metros por encima del nivel del mar, donde había ruinas de posibles templos y algunas cisternas. Y entonces, para llegar hasta lo alto de esta meseta, el camino tradicional se había perdido, prácticamente había que trepar, y entonces se contrató a un grupo de albañiles para que repusieran los paramentos de relleno de los caminos y así poder acceder hacia la meseta de una forma más segura. Usted entonces llega a finales del 97, me ha dicho, o sea, 7 años después más o menos de la caída de la República Popular de Yemen, el Estado Socialista del Sur, y 3 años después más o menos del conflicto civil del 94. Entonces, usted llega a Yemen en el 97 en la resaca un poco de todo esto que ha ocurrido y qué herencia se encuentra, qué es lo que se encuentra cuando Bueno, llega. hay una herencia evidente de la guerra civil, porque en principio, cuando desaparece Yemen del Sur, se estalla la guerra civil entre Yemen del Norte o sea, cuando desaparece el régimen socialista de Yemen del Ujú. Sur, estalla una guerra civil que, que se resuelve en teoría con la unificación más o menos dialogada de los dos Yemenes, pero que en realidad fue la invasión del norte hacia el sur. Una anexión un poco. Entonces, ¿qué es la primera herencia que se ve? Pues cuando circulabas, o sea, tú aterrizabas en Sanaa, la actual capital, la antigua capital del Yemen del Norte, y como Cana estaba en el antiguo Yemen del Sur, insisto, sobre la costa del océano, había que recorrer, había que cruzar con los carros, con los coches, buena parte del Yemen del Sur, y era relativamente fácil encontrar tanques destruidos, artillería destruida en los lindes de la carretera. O sea, Ujú. todavía en esa labor habitual post-bélica en la que los chatarreros desmontan absolutamente todo, era tan relativamente reciente y había habido tanta destrucción que no se había dado tiempo a consumir todo ese herrumbre. Entonces, lo primero que te chocaba es que podías encontrarte tanques destruidos a la orilla de la carretera. Y en un sentido más, no sé, de la adaptación que hubo de los procesos productivos durante fueron algo más de 20 años, 23 años o así de integración en la órbita soviética y demás, el tejido social, las percepciones que había con respecto al norte, una vez llega usted ya se ha formalizado esa unificación. ¿Cuál es el pulso un poco de la situación en la calle, en el contacto que tiene usted con la gente?
Bueno, es cierto que seguía habiendo distinción entre el norte y el sur, aunque el país era relativamente seguro con todos los matices que hay que hacer. ¿Mm? Cuando llegamos, hay una embajada de Francia en Sanaa, donde nos comunicaron los sitios que eran perfectamente seguros para los visitantes, los sitios que podían ser inseguros, pero que en caso de que ocurriera algún problema, la embajada de Francia sí se comprometía a sacarte del lío, y los sitios donde si te metías era por tu cuenta y riesgo, porque ahí la embajada no tenía ninguna capacidad de poder ayudarte. Así que reconozco que o sea, en el tiempo que estuvimos allí, aparte de la excavación, fuimos a hacer las visitas a algunos otros sitios arqueológicos, entrando en las tres zonas, en la totalmente segura, en donde la embajada te ayudaba y donde la embajada no te iba a ayudar. Para evitar riesgos, sueles ir acompañado de antiguos militares que sirven como guardaespaldas, que van armados de una forma rudimentaria, en esencia con fusiles de asalto, con los famosos Kalashnikov, bien, pero tienes que cambiar dependiendo si estás en el Yemen del norte o en el Yemen del sur. Entonces, en el Ujú, Yemen del norte tienes yemeníes del norte, en este caso, quien me acompañaba se llama Mohammed, y en el Yemen del sur tienes soldados del Yemen del sur. Pero además hay una barrera clara, porque es muy curioso, los soldados del Yemen del sur, por curiosidad, por cotillas, quisieron acompañarnos hasta Sanaa sabiendo que, a pesar de todo, les iban a poner problemas, pero querían al menos llegar, acompañarnos, dejarnos donde nos íbamos a quedar y mm, marcharse, pero echar un vistazo al vecino de arriba, a ver cómo estaba la cosa, bien. Y bueno, pues les puse muchísimas pegas en los controles. Claro, tienes que pensar que llegas a un control militar donde lo que hacen es revisar sus armas. Y fue muy simpático porque yo vi como Abdalá y Saleh, que eran los que nos acompañaban, no tuvieron inconveniente en entregar sus armas. Cuando ya estábamos en la casa donde nos alojábamos, les pregunté, ¿y ya está? ¿Venís desarmados a territorio enemigo? No, hombre, no. Hemos entregado las que se ven, las que tenemos escondidas las llevamos encima. Con lo hombre, cual, no claro, hay que ser tontos. esta es una situación muy curiosa porque indudablemente no es lo habitual que tengas que ir acompañado permanentemente por personal armado, y además vistosamente armado. Bien, Mm, en una ocasión, cuando cruzábamos hacia el antiguo sitio de Marib, donde pudo estar el reino de Saba, recuerdo que paramos en un sitio a repostar, a beber un poco de agua y demás, y nos repartieron armas a todos. Y llegaron de la nada, mitad del desierto, aparecieron un montón de todoterrenos con gente armada. ¿Por qué nos dieron armas a todos? Porque nos explicaron que lo que iban a hacer los que llegaron es contar cuántos éramos. Entonces, vosotros sois 14, nosotros somos 12, por tanto son 14 armas contra 12 armas, y no vamos a pelear porque tenéis más vosotros. Yo es la única vez en mi vida que he tenido un arma en mi mano. Bien, no sé utilizarla, no tengo ni idea cómo funciona. De modo que si hubiera empezado el problema, habría sido el primero en caer posiblemente. Pero es muy curioso porque, claro, estás resolviendo de una manera que te puede recordar casi a las guerras de la Italia de finales del 15 o muchas batallas medievales, donde llegaban los ejércitos y miraban, se contaban el número de lanzas, y ¿merece la pena o no merece la pena? el que más tenía se quedaba con el campo de batalla y el otro se retiraba. Pero en cualquier caso, ¿qué pervivencias había del mundo socialista en el Yemen del Sur? Hay una singular, inmediata, y es que por ser blanquito en un mundo donde la gente es de piel morena, directamente te llaman Rusia, ¿vale? Así como a los gente rubia, de piel clarita, en Hispanoamérica los pueden llamar gringo porque piensan que son de Estados Unidos, y luego tú Mm, puedes decir que no. Entonces, pero directamente, o sea, no te buscan el nombre. Ya digo, igual que en Hispanoamérica te dicen gringo, tú gringo, tal cosa, en Yemen del Sur te decían tú Rusia, te ofrezco tal cosa o quieres ver tal cosa. Y entonces era muy simpático porque yo les decía, no soy ruso, bien, y además yo soy español. Y era muy simpático porque entonces cuando les decía soy español me decía, bueno, pues tú cubano, a tal cosa. Porque, claro, para ellos, los que hablan español, pues son todos cubanos, porque sí que hay una comunidad no muy numerosa, pero sí muy intensa, de ah, cubanos que se quedaron en el Yemen, sobre todo de cuestiones médicas. La segunda cuestión interesante, por eso te comentaba la importancia de la excavación arqueológica y la restauración del acceso a la Acrópolis, es que ujú, cuando llegamos teníamos que contratar un grupo importante de trabajadores, pues tuvimos que hacer toda la planimetría, queríamos limpiar bien el sitio, era grande, de ujú, partida casi un centenar de trabajadores, y llegó el antiguo líder sindical del lugar. Entonces sí ujú. había quedado, y era una cosa muy llamativa, porque yo que había trabajado en otros países árabes como Sultanato Otomán, una figura que te choca para el mundo yemení en todos los sentidos.
Bien, incluye, primero porque sigue siendo una sociedad tribal, pero de repente aparece un señor que es un líder sindical que negocia contigo como negociaría cualquier líder sindical con el empresario, horarios, salarios, días de asueto, condiciones. Y fue una negociación, bueno, pues porque estábamos en el Yemen y estábamos sentados en la arena y muchos de nosotros llamábamos Chilaba, si no, podríamos haber pensado que estábamos negociando en cualquier banlieue de París con los Mm, sindicalistas de la compañía de transportes. Y entonces mm, sí que era algo que, por ejemplo, en el Sultanato Otomán, donde también se negocian salarios y demás, claro, el Sultanato Otomán es, digamos, más caótico. No hay alguien que se erija el líder sindical, sino cada uno va mm, dando su opinión, pues yo quisiera, a mí me, pues yo estoy conforme con esto, yo no. En el caso de Yemen, no. En el caso de Yemen había una estructura, una antigua estructura sindical muy, muy interesante. Y entonces eso permanecía. Y luego una tercera característica, pero ya, digamos, cuando ya entramos en una relación más cercana, porque yo terminada la excavación, antes de marcharme a Oman, todavía me quedé unas cuantas semanas en Sanaa, es conocer a mujeres que venían del Yemen del Sur, de acuerdo, y que en el pasado pudieran haber sido militares o pudieran haber tenido una vocación más esmerada y que ahora con la anexión por parte del Yemen del Norte, pues habían perdido buena parte de sus libertades. Entonces vestían de manera tradicional, sí, pero que era muy interesante porque, de nuevo, en el contraste con un sitio como Sultanato Otomán, donde las mujeres pueden ser señoras encantadoras, con una conversación muy fluida, pero con, digamos, temas limitados. ¿De acuerdo? Mientras que en el caso de las yemeníes, de repente te podías encontrar haciendo debates intensos sobre los temas más inesperados, porque eran señoras que en el pasado sí tuvieron ocasión de mm. educarse. Y sobre todo la cuestión militar. En el pasado muchas de ellas formaban parte de alguna manera de cuerpos de militares y entonces tenían un conocimiento sobre armas que te podía sorprender. ¿Cómo es? No es una pregunta que hubiese pensado, pero ahora, según lo que usted comenta, ¿cómo es el retorno de esas mujeres a un status quo más tradicional tras la caída del Estado soviético en el sur? ¿Cómo se reincorporan, no sé, a un tejido urbano, a un tejido incluso tribal, puede ser a un tejido agrario, a un tejido social determinado después de esa unificación? ¿Cómo se reincorporan? Aquí en realidad hay que distinguir, porque ya digo, incluso aunque tuviéramos líderes sindicalistas, sí que seguía siendo un sistema tribal, y Yemen seguía siendo un sistema tribal, como la mayor parte de Arabia. No, la mayor parte no, como el 100% de Arabia. Y es una cosa que, claro, choca mucho, pienso, por ejemplo, con todos estos procesos iniciados con la caída de Saddam Hussein, la democratización del mundo árabe y demás. Claro, en ese proceso de democratización es muy chocante para los árabes, porque los árabes dicen, a ver, nosotros nos reunimos en asamblea libre y abierta, todos los hombres de determinada edad, por supuesto las mujeres están excluidas, los niños están excluidos, los extranjeros están excluidos y demás, y todo lo decimos entre todos. O sea, y lo que tú haces es que votas a un fulano, lo mandas a un parlamento, está 4 años allí y 4 años habla en tu nombre, aunque tú estés totalmente de desacuerdo. Entonces, ¿de qué democracia me estás hablando? ¿De acuerdo? Porque es una cosa Es una que, buena pregunta. que les choca mucho. En el caso de las mujeres de Yemen, pues la experiencia no era muy diferente de la que yo había conocido de mujeres iraníes, bien, Ujú. cuando se produce la Revolución Islámica, o la que conocería más tarde de mujeres palestinas. Entonces, hay un primer momento en el que asumes que hay un cambio y un cambio que por alguna razón puede ser a mejor. Estamos hablando de los primeros días, las primeras semanas, y entonces, oye, que ahora de repente, además como símbolo, eso en Irán se vio muy bien, como símbolo de revolución, como símbolo de cambio, pues me pongo el velo, me cubro la cabeza, pero no lo hago porque me esté plegando a la voluntad de una autoridad superior, sino lo hago con el Ujú. orgullo de decir, yo también formo parte de este proceso revolucionario. Hasta que te das cuenta que lo que te has hecho es ponerte una cadena y te la has puesto, en muchos casos, no vamos a decir de forma voluntaria, pero en algunos casos sin ser consciente de Las implicaciones. lo que implicaba asumir ese tipo de ideas. Voy a salirme del tiesto por completo, lo tenemos hoy en buena parte del feminismo occidental, en el que de repente las mujeres parecen que son seres débiles a las que hay que llevar de la mano. Entonces, Totalmente. mi esposa estuvo en una revisión médica hace 2 días y la doctora le preguntó como 10 veces si yo la maltrataba. Claro, mi esposa llegó un momento que le dijo, mire señora, o sea, soy una mujer adulta, le puedo asegurar que si mi marido me maltrata no necesito venir aquí que me lo conteste 10 veces. La primera vez que me lo haga voy y le denuncio. O sea, no me insista. O sea, no soy una retrasada mental, no soy una ignorante. Pero claro, el mundo occidental, de repente, que yo
claro, mi mujer se indigna y espero que muchas señoras lo hagan. A ver, señora, no me pregunte 10 veces. A la primera ya le he No, contestado. claro, como si fueras un niño de tus padres te pagan, tus padres te tal, como intentando. Sin embargo, empieza a haber una parte de la sociedad que considera que eso es necesario. Pues ese es el Ya, velo de las mujeres islámicas cuando se deciden ponérselo porque consideran que forma parte de un cambio a mejor. Con el tiempo se dan cuenta que es un cambio a peor. Bien, entonces, a partir de ahí, pues a partir de ahí ya no pueden echarse marcha atrás. O sea, se dan cuenta que claro. ellas solas han puesto las cadenas y va a ser muy difícil, porque ahora tienen que hacer una nueva revolución para acabar con las cadenas, pero claro, los que hicieron la previa ya tienen el poder y se van a encargar de garantizar que eso. Ya está todo bien. Ujú. Em, pues entrando en uno de los grandes bloques, o el gran bloque para estructurar esta entrevista, quería abrir con el tema del contacto que entiendo que usted tuvo con tribus renomadizadas, es decir, tribus que a lo largo de la primera mitad del siglo XX se habrían sedentarizado, en algún punto deciden volver a abrazar el estilo de vida nómada o trashumante y quería de nuevo pedirle que nos ponga un poco en el contexto de cómo es ese contacto, quiénes son estas tribus, por qué deciden volver a nomadizarse, cómo es un poco esa experiencia que tiene con estos grupos. Bueno, yo directamente con ellos sí los conocí, pero los conocí brevemente. Es más, la Ujú, información que me pasaron mis colegas, Michel Mouton, que era el que llevaba la excavación, que llevaba más años en el Yemen. Ya de partida hay que ser cuidadosos con el término sedentario y nómada, porque parece que es algo que todos tenemos clarísimos en la cabeza y en realidad no funciona como los libros de texto nos suelen explicar. Bien, ujú, y vamos a poner un ejemplo muy rápido. La mayor parte de los pueblos nómadas son mucho más sedentarios de lo que podemos ser tú y yo. Entonces, yo a lo largo de mi vida he vivido, creo que ha sido en 5 países diferentes de 3 continentes distintos. Y ujú, sin embargo, yo no estaría clasificado como un nómada por la sencilla razón de que durante la mayor parte de mi vida he tenido una residencia en el mismo lugar, más allá de que ujú, no sea el sitio en el que he vivido oficialmente. Pero claro, vivimos en un mundo en el que tú tienes que tener unos documentos asociados a un lugar físico y llega un momento en que, claro, en lugar de molestarte en cambiarte 20 veces de dirección, que sería el reflejo de tu actitud nómada, te apuntas a la casa de tus padres y de repente descubres que no has vivido en la casa de tus padres desde hace 30 años y sigue siendo tu dirección oficial, ¿vale? Entonces, entendámoslo bien, porque eso sí que sería nomadismo, lo que yo puedo estar haciendo o lo que tú también haces en tus idas y venidas por diferentes países. Entonces, claro, cuando hablamos de pueblos tradicionales nómadas, son pueblos que saben que no van a permanecer siempre en el mismo lugar, pero que pueden ujú. permanecer durante bastante tiempo, ¿vale? Y bastante tiempo pueden ser 20, 25, 30 años. Claro, tú me dirás, oye, pues con 30 años no parecen nómadas. Yo cambio de casa cada menos tiempo. Pero, en principio, no esperamos que la sociedad occidental uno cambie de casa continuamente, a pesar de que lo hagamos, porque vivimos Ujú. bajo la falsa creencia de que estamos en el mismo sitio porque nuestro carnet de conducir o nuestro documento nacional de identidad siempre por la misma dirección. Vale. Pero en el caso de este mundo árabe, también hay una segunda cuestión que es un nomadismo estacional, en donde puedo desplazarme de un punto a otro si dependo de determinada actividad económica, ¿vale? Ujú, En el Yemen no es tan evidente, en el Sultanato Otomán es muchísimo más evidente, porque en el Sultanato Otomán tienen un periodo en el que se acercan a la costa para aprovechar los bancos de sardinas que pasan frente a la costa de Omán y pescarlos, y luego se retiran al interior, a ujú. los valles del interior, a hacer sus cultivos agrícolas. Entonces, no es que sean 6 meses, pero vamos a simplificar diciendo 6 meses de costa, 6 meses de interior. ¿En el Yemen podía ocurrir algo parecido? Pues depende, ya digo, Yemen es un país diferente en ese sentido, entonces sí puede haber una nomadización estacional de costa interior parecida a la de Omán, ¿vale? Pero lo que va a ocurrir en el Yemen de los años 60-70 es que dentro de este proceso de régimen socialista implantado en Yemen del Sur, ahí sí que necesitamos tener a cada miembro del Estado bien situado. O sea, yo no puedo permitir que la gente se me deslice de un lado para otro. Yo quiero saber dónde están. O sea, aquí no es que yo ponga la dirección física de mis padres y después vivo donde me da la gana. Es que pongo esa dirección física y quiere el Estado que yo viva ahí, porque tengo que cumplir un rol cuando estoy viviendo ahí. Y todo lo que va a Ujú, suceder es que nos vamos a encontrar con grupos de yemeníes que van a apuntarse a culturas primitivas básicamente de caravaneros, porque claro,
El Yemen Ujú. es el país donde se produce el incienso y la mirra de manera tradicional, no solamente el Yemen, también en la parte occidental de Omán. Y estos caravaneros se dedicaban a llevar el incienso por todo el mundo conocido, y la ruta del incienso es esa ruta que comenzaba en el Yemen, que remontaba, podían ir por mar, por el Mar Rojo, pero por ejemplo iban por tierra, remontando la costa arábiga hasta llegar a Petra, bien, que es la parte más conocida, y de ahí saltaban a la costa mediterránea, a los puertos de Gaza o llegaban hasta Damasco, ¿vale? Entonces, eran nómadas porque eran mercaderes, porque ellos, bien, entonces un nomadismo que puede ser parecido al de los arrieros en la cultura tradicional castellana, de tipos que sabes que sistemáticamente se van a mover de un lado para otro y que terminan por Ujú. ser, el caso de los arrieros es muy interesante. Tenemos dos grupos de arrieros tradicionales en España, los maragatos en León y los yangüeses en la zona de Soria, dependiendo si van por el oriente o por el occidente de la meseta, y es muy fácil encontrarse maragatos y yangüeses por toda América, en los siglos XVI al XVIII, porque pues están acostumbrados a moverse, pues ya que me muevo, ya no solamente me muevo de Soria a Sevilla, sino que llego a Cádiz y de Cádiz salto a La Habana y de La Habana llego hasta Lima, ¿vale? Nos Entonces, ponemos. esa es la alternativa que tiene la cultura tradicional yemení, que es nosotros formamos parte de esa vieja cultura de movimiento, que pudiendo tener un Ujú. lugar de partida, porque la caravana tiene que salir a un sitio, ¿vale? Donde digamos que tengo mi casa y tengo mi esposa, me desplazo. Entonces, fue un movimiento muy singular, porque claro, esta gente ya no está desplazando incienso, pero son grupos de mercaderes. De alguna forma se asemejan al estereotipo del nómada que podamos tener en España, que son las caravanas de gitanos. Cuando uno ve historias tradicionales donde los gitanos se mueven con sus carromatos y van de pueblo en pueblo haciendo sus fiestas y además son buhoneros que compran y que venden, pues vendría a ser un modelo como ese. Pero es curioso porque esas caravanas nómadas de los gitanos, ellos también tenían Ujú. un que consideraban algo así como, no vamos a decir un hogar, pero sí un sitio de referencia. Entonces, en ese modelo, claro, lo que hace el régimen socialista de Yemen es que tiene que desmontar el modelo tribal, pero no puede desmontarlo de una forma radical, decir vais a dejar de ser tribus para convertiros en un sistema de ciudadanos socialistas, porque saben que no va a Ujú. funcionar. De modo que lo que tienen que hacer es respetar a aquellas partes del sistema que quieran mantener esa cultura. Y es por ahí por donde se van a escapar algunos de los yemeníes que no quieren integrarse en un modelo de ciudadano socialista. Oiga, yo estaría Ujú. encantado de ser socialista, pero fíjese que tradicionalmente mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo y el tatarabuelo, mi tatarabuelo, mi tatarabuelo, pues eran caravaneros y yo me sigo dedicando a esto, con lo cual sí me tengo que desplazar. Bien, entonces, claro, aquí hemos de entender el contexto geográfico. El Yemen del Sur es un país desértico, es un país árido, ¿vale? Es un país donde los recursos naturales son muy limitados, entonces hay que hacer un equilibrio con los recursos naturales muy interesante. Por ejemplo, controlar dónde están las grandes lluvias que vienen por los monzones, dónde caen, qué wadis se ponen en marcha, esos wadis, qué pozos generan o qué escorrentías generan. Entonces yo me voy desplazando a la búsqueda de esos puntos de agua, ¿vale? Que me Ujú. sirven para hacer mi movimiento de mercancías. Pero es una cosa muy sutil donde, claro, no, es que vamos a hacer que su régimen de nomadismo obedezca a el movimiento por tal carretera. No, mire, yo es que no voy por la carretera. Yo es que voy de pozo a pozo y yo sé que tal pozo funciona en esta época y tal otro pozo funciona en esta época, porque llevamos haciendo siglos y funciona. Entonces, claro, ese fue la válvula de escape que van a encontrar estos yemeníes del sur que no quisieron integrarse en el sistema socialista. Claro, el resultado es que cuando encuentras la evidencia física de estos grupos seminómadas que van a ver en el Yemen del Sur, la Ujú. evidencia física encuentras una casa en mitad de la nada y vas por mitad del Hadramut y de repente donde no hay nada, absolutamente nada, ¿vale? Hay una casa. Y tú dices, ¿por qué es? Pues porque a lo mejor al lado hay un pozo que puedes sacar agua en los meses de octubre y noviembre. Y ya está. Y el siguiente estará en otro lugar. Entonces, con esa excusa de ese desplazamiento es como ellos pudieron encontrar un escape a ese modelo rígido del Estado socialista. Qué interesante. O sea, no eran, digamos que no eran secciones tribales enteras, eran grupos más o menos pequeños de un grupo de parentesco más o menos reducido o incluso nuclear, o cómo se organizaban de forma colectiva, si se organizaban de forma colectiva o si era así cada uno por su cuenta con su familia inmediata o O sea, cómo se organizaba esta... aquí tienes un problema en la cuestión de tribu, ¿vale? Qué significa la tribu? Porque, de nuevo, si queremos aplicar unos conceptos muy encorsetados, donde todo encaje dentro de una cuadrícula, pues no nos va a funcionar.
Entonces, Ujú. realmente la tribu se basa en relaciones de parentesco, es decir, una serie de familias nucleares, de familias extensas, donde hay consanguinidad entre ellas, entre las diferentes, o sea, hay una familia extensa, otra familia extensa, otra familia extensa, que deciden agruparse de Sí. una determinada manera. Pero los límites de las Ujú. tribus son muy complejos. O sea, no es, Ujú. bueno, pues aquí están los Sánchez, los García y los Fernández, y van todos juntos. No, puede haber un Sánchez que se asuma como García y un García que se asuma como Fernández. Entonces, Sí. es una cuestión muy sutil de decir, oye, vamos a ver dónde. Hemos de pensar que en el mundo árabe, no solamente en el caso yemení, la forma que tenemos de conocer a las personas es que son fulano hijo de Mengano, hijo de Zutano, un poco como cuando vemos ese de los anillos, que se presentan siempre Aragorn, hijo de Arathorn, hijo de no sé quién, ¿vale? Pues ese mismo sistema que son los famosos bin o inf, como quieras ponerlo en la fórmula, ¿vale? Claro, ¿con cuánta gente comparto yo, ya no mi abuelo? Porque mi abuelo lo voy a compartir con mis primos, pero un bisabuelo, un tatarabuelo. Claro, ya empiezo a compartirlo con primos segundos, con primos terceros. Pero es que ese primo segundo y ese primo tercero, y tienes varios bisabuelos, y tienes varios tatarabuelos. O sea, todos tenemos 2 abuelos y 2 abuelas, pero después ya tenemos 4 bisabuelos y 4 bisabuelas. Entonces, tú eliges cuál es la descendencia a la que te quieres reclamar. O sea, yo soy Ujú. Alberto, el hijo de Juan, el hijo de... Sí, pero en un momento puedo llegar y decidir, bueno, no, voy a reclamar al abuelo materno, porque me interesa más que el abuelo paterno. Claro, diremos, ¿son líneas patrilineales? Depende. O sea, no necesariamente tiene. Normalmente en Yemen yo tenía entendido que sí, ¿no? El grupo de parentesco en línea patrilineal es como se organiza el sistema Depende, tribal o como depende. Si por parte de tu madre tienes una familia interesante porque tiene recursos y dinero, pues cambies la línea. En ese momento te da una mamitis. te vuelcas a otro lado. O sea, por eso te digo que aplicar un esquema muy rígido, un esquema muy de cuadrícula, no te va a funcionar, Ujú. ¿vale? Porque lo que te va a suceder es que se te van a escapar múltiples detalles. De modo que lo que tienes que pensar es, vale, existe el concepto de pertenencia a una tribu. Ujú. ¿De qué depende? En principio de que soy miembro de una familia extensa que está asociada a otros grupos de familias extensas. Pero a partir de ahí hay muchas posibilidades. Claro, tu familia extensa por alguna razón puede verse reducida. Entonces tú me dices, ¿quiénes se nomadizan? ¿La tribu entera? ¿Una familia extensa dentro de la tribu? Es que puedes tener una familia extensa que sea gigantesca y una tribu que sea mínima. Ujú. O sea, en el momento que llevas a cabo demasiadas prácticas endogámicas, lo que te puede suceder es que tu familia se reduzca. No porque casarte con tu prima implique que tu hijo va a salir con taras, que puede ocurrir o no puede ocurrir. Lo que puede suceder es que sencillamente no tengas primas, porque ya o sea, no se reprodujo la familia de forma tan abundante como era, y entonces Ujú. te vas quedando. Eso es una cosa muy singular. Lo viví más en Oman que en Yemen, donde muchos de los obreros que trabajaban conmigo estaban solteros porque ya no había primas. Claro, en los tiempos de mi padre todos teníamos 8 o 10 hijos, ahora se ha sido menos, en cuanto uno tiene solamente varones, pues nos cubrimos, ya no hay mujeres más que casarse. Así que, claro, eso va reduciendo la cantidad posible de enlaces matrimoniales. Entonces, ¿quiénes son los que se separan en este proceso de ruptura con el Estado socialista yemení? Pues se separan aquellos que quieren hacerlo, que puede ser, claro, si te digo una tribu, tú piensas 10.000 tíos o 20. Ya. Se separó solo una familia, pues en una familia serán 10 o 500. O menos cercana con mis tíos o con mis primos hermanos, pero cada uno de nosotros somos un ciudadano. Entonces, Ujú. yo no espero, por ejemplo, que mis primos voten al mismo partido que voto yo. Ujú. O yo no espero que si yo monto un negocio, inevitablemente mis primos se incorporen a mi negocio y me apoyen en ese negocio. O vamos a hacerlo incluso más realista. Si mi tío, claro, por parte de mi madre, ¿vale? Es un hombre y 2 mujeres. Por tanto, tenemos que esperar que sea el hombre el que tome la iniciativa. Mi tío tiene que tomar la iniciativa. Mi tío monta un negocio y todos seguimos la estela de mi tío. Y Ujú. romper esa estela supone romper no solamente la estructura familiar, y voy más lejos. En los mundos tribales es todo lo contrario. O sea, en el mundo tribal, no, mira, es que fulano no es de mi tribu
me cae bien, ya porque no es de tu tribu, porque vas a hacer un negocio con un señor que no es de tu tribu, porque vas a contratar a un señor que no es pariente tuyo, ¿por qué vas a votar a un líder que no es el que la tribu queremos que salga elegido? Entonces, claro, digamos que se diluye tu individualidad dentro de ese otro formato. Y es algo que choca mucho porque nos hemos creído que el hecho de llevar a cabo ciertas revoluciones, la Yemen del Sur es la más vistosa, que a la larga es un coletazo de alguna forma de los intentos del socialismo árabe y demás, ¿vale? Claro, ese socialismo árabe de Nasser se incorporaba a un modelo tribal donde no iba a funcionar. Entonces, cuando llega el teórico marxista que espera encontrar todo el desarrollo, pues se choca con una realidad profunda que es ¿cómo que conciencia de clase? ¿De qué estás hablando, chaval? O sea, si este señor muy rico y yo muy pobre somos la misma tribu, aquí no hay conciencia de clase ninguna. Yo diría lo que dice este señor porque es la tribu. Pero claro, desde el mundo liberal va a volver a ocurrir lo mismo. No, no, tú eres un individuo que tienes... No, no, yo creo que tengo derechos, por supuesto, pero si mi familia y mi tribu dicen que votamos a fulano, pues yo voto a fulano. O sea, no me hagas ni aquí cambiar. Claro, si cambio el paradigma, tengo que romper el esquema de tribu. Si no por el esquema de tribu, ¿qué ocurre cuando tengo carencias? ¿De qué acudo? Si no hay un Estado que me pueda apoyar, que ofrezca la posibilidad de un seguro de desempleo, una jubilación, bueno, acudo a la tribu. Y me dirán, oye, chaval, si rompes el esquema de tribu, pues hará con todas sus consecuencias. Hay un concepto que es probablemente el punto de mayor interés que tiene Yemen para la antropología, para la literatura académica, y es lo que se conoce como Kabyala o el sistema de honor tribal. Usted, en su experiencia, ¿cómo se gestiona el honor como mecanismo de organizar la acción colectiva o las funciones de grupo? Vamos a ver, el caso de la Kabyala, que teóricamente parece que es evidente lo que quiere decirnos, pues una vez más, cuando aterrizas en el terreno, la cuadrícula se rompe, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, algo que no solamente ocurre en el Yemen, que es propio de todo el mundo árabe, es lo vehementes que son en los debates, ¿de acuerdo? Entonces, tú ves un debate en el mundo árabe y yo lo he visto por igual en el Yemen que en Omán, que en Irak, hablan y levantan mucho la voz y, ¿sabes? Pero no se faltan al respeto. Entonces, yo puedo ser tremendamente agresivo en mi discurso, muy vehemente, pero no te falta el respeto. Entonces yo puedo decir, mira, Belinda, estás profundamente equivocada. No lo puedo decir con una voz alta, ¿no? Lo que estás diciendo es un auténtico error, pero no te voy a insultar. Obviamente en una tribu árabe no estaría hablando con Belinda porque es una mujer, pero hagamos ese ejercicio teórico, ¿de acuerdo? Entonces es muy llamativo. La única palabra que conoce, yo creo, que la humanidad entera en árabe, que es Habibi, cariño, cuando encuentras debates, porque yo he estado en debates muy vigorosos, donde cuando te han gritado un montón y te vienen diciendo cariño, ¿no? O sea, suena realmente extraño. Entonces, claro, ahí tienes un concepto de honor muy jugoso, es yo tengo el derecho a debatir, defender mi postura hasta un grado de violencia verbal espectacular, siempre y cuando no te falta. No, puedo ser muy vehemente, pero no te puedo faltar al honor. Uh-huh. No faltarte el respeto a ti como persona. Eso es. Entonces, claro, a partir de ahí, las faltas de honor pueden ser realmente muy sutiles. Uh-huh. Hay una que es fantástica, que la conocemos, la ley de hospitalidad. O sea, cuando tú estás en el mundo árabe y llegas a un lugar, te reciben, te dan de comer, te dan de beber y luego te preguntan qué quieres. ¿Vale? No, pues vengo a matarte. Ah, bueno, pues ahora nos matamos. Pero primero te tengo que recibir. ¿Vale? Entonces, es tan falto de honor que no aceptes, o sea, que no recibas, no seas hospitalario con la gente que llega, uh-huh, como que no aceptes esa hospitalidad. Bien, algo muy curioso, por ejemplo, no es habitual, pero cuando vas por las pistas en Yemen o en Omán, hay gente que hace autostop. Esperan que pares. O sea, cuando el carro se acerca, quien está en la orilla de la carretera se levanta y tú paras. O sea, no se espera que no pares, ¿vale? Esa persona se montará, voy a tal sitio, ¿vale? Y cuando llega se baja y no te da las gracias ni nada. O sea, es que yo espero que tú pares, que me lleves y ya está. O sea, no estoy esperando que pases de largo, que es una cosa rarísima. Bien, entonces, ese tipo de cosas, claro, si tú haces autostop en el Occidente, pues alguno te parará y la mayor parte no te pararán. Y en algunos casos a lo mejor hasta dices, oye, te debo algo por el viaje. Allí ese tipo de cosas no funcionan de esa manera. Son otro tipo de relaciones de honorabilidad. Bien,
Que ojo, insisto, el de la hospitalidad es muy interesante porque en efecto a continuación puede ser que nos vayamos a dar de bofetadas, pero de partida Mm. yo soy hospitalario contigo porque es lo que esta estructura de honor te pide. A mí eso me parece muy interesante todo lo que he leído sobre los roles de hospitalidad. He leído varias descripciones etnográficas sobre intercambio de rifles o intercambio de comida como tokens, como mediaciones de contratos de protección o de hospitalidad, de compartir dátiles, por ejemplo, te da una tregua más amplia que compartir un café con la otra persona. Cualquier hostilidad que se inicie durante ese periodo después de compartir comida juntos es, digamos, una falta al honor que luego demanda una retribución, una compensación mayor, o cómo ese simbolismo de compartir comida o intercambio de armas, ¿usted ha podido presenciar algún ejemplo de ello? En la comida sí, la comida es sistemático. O sea, cada vez que acudes a algún sitio, lo primero que hacen es darte de comer y de beber. O sea, es algo Ujú, sistemático y tú aceptas siempre. No importa si te has tomado ya 30 cafés, te tienes que tomar los 3 siguientes, ¿vale? O sea, eso es inevitable. Y después, algo que choca es que, de nuevo, lo que eso genera, tú tienes que mostrarte cómodo en esa situación. Entonces, claro, ujú, si yo te invito a mi casa y te ofrezco café, pues a continuación me vas a preguntar qué tal, cómo estás. O sea, una especie de ritual de, bueno, pues ya que me has dado café, voy a ser cortés contigo. No es ujú. necesario. Puede ser tan sencillo como yo puedo llegar con un grupo de amigos, tú me recibes, nos das de comer, nos das café, nos das dátiles y hablamos entre nosotros. Estamos tan cómodos en tu casa, donde os has recibido tan bien, que podemos ignorarte por completo que seas el anfitrión y hablar entre nosotros, pero demostramos que estamos cómodos. Entonces, de nuevo, es otro tipo de ritual. Si llegas al ritual máximo, que ya es muy, muy, muy extraño, que en Oman yo sí llegué a conocerlo y en el Yemen lo llevé porque yo trabajaba con un obrero fantástico, Said, en Oman, que me lo enseñó, un señor muy mayor, las preguntas que hacías, ¿no? O sea, cuando tú llegabas, el famoso Salam Aleikum y demás, pues después ya empiezas a preguntar, ¿tienes problemas, tienes enfermedades, has tenido malas noticias, tienes buenas noticias? Y es un ritual, o sea, es un montón de preguntas. Entonces, es muy simpático porque a mí Said me las enseñó, yo todavía me acuerdo algunas cómo eran, y a partir de ahí me fueron muy útiles, porque había veces que me encontraba con otros árabes, ¿vale? Igual que fueran en Oman, en Yemen, en los Emiratos, en Kuwait, y cuando te saludabas, ¿sabes? Bueno, pues el occidental que se sabe decir que cuando yo digo salam aleikum, le responde aleikum salam, y esto es lo que sabe. Cuando yo a continuación le hacía la siguiente pregunta, bien, fui alum, y después fui jabar, entonces me miraban como diciendo, ostras, está hablando como mi abuelito. O sea, se ha puesto a preguntarme como mi abuelito. Y sonreían. O sea, inmediatamente eran como decir, ostras, hay un occidental que se ha preocupado en aprenderse el ritual. En ese ritual inicial, antes de la hospitalidad, preguntas por todo. Ujú. Preguntas si tienes malas noticias, si estás enfermo, si te ha muerto la oveja, si te mató la cabra. O sea, por tanto, cuando ya pasas a la segunda fase, que es te doy hospitalidad, ya no tengo que. Porque además, ese ritual de preguntas es muy interesante, porque en muchas ocasiones, cuando yo lo vi practicar, y yo lo utilizaba en el Yemen, y cuando lo hacía en el Yemen se rían un montón, porque claro, en el Yemen del sur, donde había habido ese proceso de socialismo, pues ese tipo de tradiciones ya es que, o sea, yo puedo aguantar que haya gente nómadas, pero ya todo esto de las preguntas queda tan raro. Entonces, claro, insisto, era como escuchar a un español del siglo XXI hablando como el Quijote, ¿vale? Entonces, ese proceso tú podías ir, porque con Saí lo viví, podías ir caminando, te encontrabas con alguien, ibas caminando, le hacías todo el ritual de preguntas, el otro respondía de la misma manera y después iban caminando. O sea, Mm. eso que tú haces en la calle habitualmente, te encuentras con alguien y dices hola y sigues caminando, estos no, estos se paraban, se soltaban el ritual de preguntas durante 4 o 5 minutos y después seguían caminando. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, una vez que ya pasas a la fase de hospitalidad, si el ritual has hecho en toda su dimensión, como ya has hecho Ujú. la fase inicial, donde ya no puedes seguir preguntando cómo estás, ¿no? Ya te lo preguntó antes de que me dieras el café. Entonces ya estamos en la época del café, así que ahora ya podemos pasar a otra cosa. Y la clave está en hablar. La clave está en demostrar que te sientes cómodo porque comunicas mucho con el otro. Intercambio de productos, intercambio de armas como token, no, yo no lo he vivido, ¿vale? Ujú. Entonces, eh, en el Yemen sí que era habitual, porque sí que nos cruzamos a veces con grupos de turistas y el turista entonces te contaba, no, es que ayer el militar que llevamos me ha dejado disparar con el Kalashnikov y me ha cobrado $5 por un tiro, con lo cual era todo un negocio para el soldado. Pero ese intercambio de tokens y demás, no, ese no lo he conocido. Eh, ¿Qué papel juega exactamente el Islam? Sobre todo me interesa el tema de la Sharia en este tipo de grupos o en la sociedad yemení con la que usted ha tenido contacto. Repito, eso me interesa sobre todo la Sharia
como una especie de complemento con la ley tribal o con las costumbres tribales. ¿Cómo es la relación que tienen con el Islam estas comunidades? Bueno, en el caso del Yemen del Sur es muy curioso porque eran tremendamente irrespetuosos. Claro, lo hacían con nosotros que somos occidentales, posiblemente con los yemeníes eran más cuidadosos, ¿vale? Probablemente. Entonces, algo que hacían de manera sistemática era conseguir alcohol. Y además tenía una capacidad para lograr el alcohol en los lugares más recónditos. Hay unos cactus que los abres y ya está fermentado el agua dentro del cactus y cosas así, ¿vale? O sea, de las cosas más llamativas. Es cierto que el Yemen después tiene otra debilidad, que es el famoso cat, esa droga propia del país que están masticando, o sea, trabajan por la mañana y con el salario se compran su ración de cat y después pasan toda la tarde. Es una pelota que te metes aquí en el cachete y le das vueltas sacándole saliva. Entonces, bueno, claro, ¿eso cómo lo ve el Islam? Pues Regular. límite, límite. O sea, si en Oman estaba mal visto para algunos islamistas radicales el fumar, no te digo nada de lo de tomar cat. Pero si algo ha caracterizado al Yemen dentro del mundo islámico es que era un lugar problemático. O sea, siempre que tú trazas la historia del Islam desde su origen con Mahoma hasta la actualidad, cada vez que hay algo que no es del todo correcto, fijo que los yemeníes lo hacen. Entonces, tiene una habilidad para ser de lo más heterodoxos. Entonces, en el caso del Yemen del Sur, insisto, el problema está en que la gente con la que yo trataba, y estoy hablando de un centenar de personas trabajando todos los días, ¿vale? Durante varias semanas, por ejemplo, no paraban para rezar. O sea, eso de las 5 paradas de oración, pues a lo mejor había alguno que se ponía a un ladito y rezaba y la mayor parte se reían de, mira qué religioso es. En el norte era diferente. En el norte sí que la gente es mucho más cumplidora con las oraciones, es mucho más cuidadosa. En el norte no puedes tomar alcohol. Entonces ahí sí que tienes una relación con los principios del Islam, bien. Pero luego, en la cuestión, por ejemplo, del trato hacia las mujeres, es muy curioso porque que un hombre maltrate a una mujer no es porque la Sharia te lo permita, es porque es un desgraciado. Bien. Y entonces tú puedes tener una sociedad donde no te importe que el hombre maltrate a la mujer, y en el mundo occidental lo hemos podido vivir en el siglo XIX, y ya está. Y ya está. Aquello de si me pega me da igual, es mi hombre, ¿no? Y hay lugares donde no lo permiten. Pero no es una cuestión de la Sharia. Una cosa es que la mujer no tenga prácticamente derechos y otra es que el marido la pueda maltratar, que no es exactamente lo mismo. Entonces, depende, claro, es que no es que la ley se aplique de una forma única, es que es en el contexto en el que te encuentres donde es posible que pueda haber una actitud que no depende de la Sharia, depende de cuál es el comportamiento de cada cual. Bien, entonces aquí tengo que apelar al ejemplo de Oman. En Oman yo tuve un trabajador, Salem, que sí maltrataba, él no estaba casado, pero sí era muy grosero con su madre y con sus hermanas, ¿vale? Y entonces yo solamente estuve una vez en su casa porque dije, no voy a volver nunca más. Con tu actitud no me apetece estar aquí. Mientras que el resto eran tremendamente respetuosos con las mujeres de la familia. Ojo, mujeres que no tenían derechos, que tenían que ir completamente cubiertas, que tenían que ir con un hombre a cualquier lugar, o sea, todo el contexto legal existe, ¿vale? Entonces, el problema del Yemen del Sur es precisamente ese, que el modelo tribal, más allá de que obviamente son musulmanes desde hace 13 siglos, el paso del socialismo sí que les ha dado un margen de libertad frente a lo más estricto de la Sharia que ellos aprovechan. Dentro de ese modelo tribal hay una figura que es fundamental, que es la del jeque, la de los jeques. ¿Cómo es la presencia más o menos cotidiana, real de esta figura? Pues mira, los jeques, los sheikh, son los representantes de su tribu, bien, pero son representantes, es decir, son el portavoz de la tribu. Digamos que no tiene un poder ejecutivo real, él no puede tomar decisiones a espaldas de la tribu. Otra cosa es que en el día a día se le dé cierto margen de acción, porque claro, no podemos estar reuniéndonos cada 3 minutos para resolver problemas. Entonces el sheikh puede resolverlos y podemos apelar a él para resolverlos, ¿vale? En el Yemen del Sur, en Virali, el sheikh que sí conocimos tenía un papel menos protagonista del que yo podía haber conocido en Oman por los líderes sindicales, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, en Oman, cuando contratabas a los obreros, hablabas con los sheikh. Los sheikh decían, oye, pues mira, en este pueblo quien más necesidad tiene es esta familia, esta familia, esta familia. Ya, pero es que fulano es muy mal obrero, ya me da igual. O sea, esa familia tiene necesidad y te vas a contratar, punto. Ya está, no le vamos a dar más vueltas.
Eso en el Yemen del Sur, a pesar que ya digo que sí conocimos a varios sheiks de Bir Ali, no ocurría, porque Ujú, la estructura laboral pasaba por ese modelo, esa curiosa herencia sindicalista que había quedado. Pero esto nos choca porque estamos acostumbrados a un grado de autoridad ejecutiva por parte de nuestros organismos públicos muy llamativo. Bien, y allí no es ese punto. Entonces, el, el título, digamos, el puesto se hereda, pues puede heredarse, en el sentido de que cuando desaparezca el sheik actual, pues la gente puede decidir que el hijo es el que mejor parado está porque es el que está marca de su padre y que ha entendido mejor cómo funcionan las claro. cosas. Pero Mm, no es necesariamente hereditario, ¿vale? eh, Se reúnen con regularidad y si lo está haciendo mal, la asamblea se puede cargar al sheik y poner un sheik diferente. Hombre, el sheik trata de hacerlo lo mejor posible y trata de crear una red clientelar para asegurarse el puesto y a la larga pues tienes ciertas ventajas. Como te decía, en el caso de Oman es el sheik quien decide a quiénes contratamos y a quiénes no. Entonces, claro, eso favorece. Pero claro, si es demasiado partidista, pues puede tener un problema. Y en la siguiente asamblea, aquellas familias que no han tenido hombres contratados necesitándolo, pues se lo harán ver. Entonces, claro, nos choca mucho, insisto, en lo que hablábamos antes de la democracia, porque yo sí que he participado, no en Yemen, pero sí en Oman, sí me invitaron a sentarme fuera del círculo para escuchar y ver cómo lo hacían en el Diwan. qué Y entonces gozada. llama mucho la atención cómo son estos debates tan vehementes, lo volví a vivir cuando estuve en el Kurdistán iraquí, son estos debates tan vehementes donde te choca respecto a cómo tú puedas entender la política en el mundo occidental, donde Ujú, es curioso porque somos menos vehementes, en principio somos más educados. Cuando hay un diputado en el Parlamento que es especialmente vehemente, entonces la prensa se echa encima y la sociedad dice que esto no puede ser, que falta de educación, y después se están apuñalando de mala manera, de forma escondida, al menos allí estos árabes se apuñalan a ojos vista. Entonces, pues son esas utilidades. Claro, yo no estoy defendiendo el modelo democrático de los árabes que marginan a la mayor parte de la población, ujú. pero sí entiendo que nuestro modelo liberal en el mundo árabe no encaja porque ellos todavía no han encontrado la ventaja. Es, al menos las descripciones académicas que yo he leído al respecto es que precisamente por ese modelo tribal y por la presencia o la existencia de la figura de los jeques, como que posibilita o da lugar a unos mecanismos de organización social en los que prepondera eso, la persuasión, la influencia, más que la coacción, el uso de la fuerza, que sería, por ejemplo, a lo que estamos acostumbrados en sociedades estatales. O sea, volvemos a lo que decíamos antes. Yo como miembro de la tribu espero estar alineado con mi tribu. Uh -huh. Entonces, lo que la tribu marca es donde yo voy a ir, de modo que estoy cediendo parte de mi individualidad a esa tribu. Bien. Y a partir de ahí, las posibilidades que yo pudiera tener de desarrollarme como persona, o incluso las posibilidades que la sociedad tuviera de aprovechar mis capacidades como persona, se disminuye. Entonces, de ahí tienes un inconveniente en ese modelo. ¿Vale? Uh -huh. ¿Ventajas que tiene el modelo? Pues la protección de la tribu. O sea, sé que allá donde, cuando yo tengo un problema, pues ellos estarán a mi alrededor y me podría apoyar sobre ellos, que es algo que a lo mejor en sociedades muy individualistas se ha perdido ese colchón tribal. En el caso del mundo hispano, todavía las estructuras familiares aguantan el tirón y te queda un colchón más reducido que el de la tribu, que es el de la familia. Bien, entonces, claro, ahí tienes ese. Pero a partir de ahí, puesto que el marco de referencia es la tribu, tú puedes negociar y puedes resolver y puedes evitar el conflicto en el seno de la tribu y si lo haces muy mal, pues te pueden echar. Pero claro, los países árabes están llenos de tribus, de modo que están a palos entre ellos permanentemente porque yo con los miembros de mi tribu me llevo y aguanto absolutamente todo a mi primo. Pero al vecino que no es de mi tribu, pues no le voy a aguantar nada. Así que si hay que pegarse tiros, pues nos pegamos tiros. Entonces, claro, la ventaja que da el modelo tribal de, digamos, colchón frente a problemas a un nivel muy personal, ya cuando pasas a una estructura más estatal, lo que genera es un montón de inconvenientes. O sea, quizás el caso más vistoso de un país que es arabófono, pero es árabe, que es el Líbano, donde ellos han decidido trasladar el modelo tribal con todas sus connotaciones culturales, religiosas, a un modelo liberal y el resultado es complejísimo. No, es que el presidente tiene que ser cristiano maronita, no, pero es que el primer ministro tiene que ser un druso, no, pero es que el ministro de Exteriores tiene que ser un chií, no, y el de... Entonces, claro, es un disparate, porque no funciona. Y el Líbano es el ejemplo de cómo no funciona. Bueno, las sociedades funcionan más allá de lo que hagan los estados, pero el Estado libanés es un constante fracaso porque hemos querido pasar
el modelo tribal al modelo liberal, garantizando todo ese tipo, que al final es lo que se pretendió hacer en Irak, ¿no? Pues que el presidente sea kurdo, pues que el primer ministro sea chií, pues que haya un viceministro que sea suní. Que no funciona. O sea, el hecho de que tú hayas repartido la estructura propia del mundo liberal entre las diferentes tribus no significa que esta gente haya roto el sistema tribal. Sencillamente le has permitido reforzar el sistema tribal. Entonces ya sabemos que la tribu A se encargará de las embajadas y la tribu B del ejército. Ya está. Y el ejército se moverá con los intereses de la tribu B y las embajadas con los intereses de la tribu A que no coinciden entre ellas. Claro, entonces con estos, digamos, esta arcilla de corte tan incompatible, podríamos decir, con ese modelo de democracia liberal occidental, ¿qué prognosis haría del proyecto estatal que tiene ahora mismo el Estado de Yemen? Bueno, el Estado de Yemen es el no Estado. Es muy curioso porque tú y yo, que somos grandísimos admiradores de Miguel Anxo Bastos, yo que he tenido ocasión de hablar muchas veces con Bastos, siempre he dicho, oye, si quieres ver un no Estado es muy fácil, te vas al Yemen y entiendes lo que significa vivir en un no Estado. Bien. Si ya le cuesta salir de Galicia y ya está Yemen, yo no sé si... Entonces, claro, Pero... Yemen no ha tenido mucha intención de constituirse un Estado real. O sea, sigue siendo un no Estado. ¿Qué significa un no Estado? Era muy simpático. Yo que me gustan los sellos y colecciono sellos, Yemen tienen fábricas sellos también, como casi todo el mundo. Y en una ocasión dije, ¿y si mando una carta? Me dijeron, pues mira, lo metemos en un saco, lo mandamos a Arabia Saudí y ya se cargan los saudíes de repartirlo. O sea, bastante es que lo hacemos llegar a los saudíes, aunque sean nuestros enemigos, no me pongas en el lío. Claro, la ausencia de Estado, por ejemplo, ¿existe la sanidad de uso público? Es decir, ¿cualquier ciudadano de Yemen puede llegar a un sitio donde le van a atender si tiene un problema sanitario? No, ya está, no existe. ¿Vale? Existen hospitales donde tú pagas, e incluso depende. A lo mejor no te aceptan en el hospital porque no eres del grupo apropiado. Yo recuerdo cuando pusieron, es una historia muy divertida, cuando pusieron el primer semáforo en Sanaa. Entonces en Sanaa van y plantan un semáforo, ¿no? Como los semáforos de toda parte del mundo, rojo, naranja y verde. Y entonces, a ver, el verde era el color de los árabes auténticos. Entonces, si tú eras un árabe auténtico, cruzabas. El naranja era el color de los buenos musulmanes, si habías sido un buen musulmán cruzabas, y el rojo era el color de las tribus antiguas. Así que si eras de las tribus antiguas, Cruzaban por cruzabas. grupos. Con lo cual, la gente cruzaba. Entonces era muy divertido porque tú llegabas al momento de cruzar la calle donde pasaban los coches, y entonces cuando se juntaban muchos del color verde, pues pasaban, y los coches se paraban porque no iban a un tipo lo puedes atropellar, pero a 200 te rompen el coche. Entonces era un absoluto disparate. Creo que con el tiempo ya han entendido que los códigos de colores tienen otro valor y por tanto puedes, pero me pareció simpaticísimo cuando te contaban el primer semáforo de Sanaa. Claro, te rompe tus esquemas porque tú esperas que no funcione de esa manera. Bien, es por ejemplo el control de carreteras. Es muy simpático, de nuevo, volvemos a los modelos minarquistas. Tú puedes ir por las carreteras, pero en las carreteras puede haber túmulos, puede haber barreras. ¿De qué depende? De que la tribu que controla ese territorio, porque es el suyo, quiera que pases o no pases. Ya está. No, pero es que esto es el Estado de Yemen. Mire, me comporto conmigo. Esto está entrando en el territorio de mi tribu y si no quiero que pase usted porque me cae mal, pues no pasas. Ya está. O sea, no le den más vueltas. Que, por ejemplo, es muy simpático cuando estudias urbanismo islámico y tratas de entender por qué los entramados urbanos son tan labirintescos, parecen laberintos. Yo en Sanaa lo entendí perfectamente. O sea, cada cacho de la ciudad pertenece a una tribu y por la noche cierran la puerta. Así que, claro, como decidas irte de farra a no sé qué parte de la ciudad y para volver a tu casa tengas que pasar por 3 o 4 barrios de tribus diferentes, pues o tienes la llave o conoces al portero para que te deje pasar o vuélvete pronto a casa porque es posible que no puedas llegar a casa a dormir y te quedes a dormir. Yo tuve un compañero, Eric, que se quedó durmiendo a una de las, porque llegó un momento que no le abrieron la puerta, no la puerta de casa, sino la puerta de 2 barrios atrás que habían cerrado ya y pues se sentó a la puerta y digo, pues aquí, hasta aquí quieren abrir. Ojo, que no significa que por la mañana cuando abran me vayan a dejar pasar, en principio sí, ¿vale? Digamos que se hace un tráfico dentro de la ciudad. Entonces, claro, eso te choca, o sea, tú imagínate que estás viviendo en Madrid y entonces, qué sé yo, los habitantes de Chamberí pues son una tribu y por la noche cierran el barrio Chamberí y solamente pueden entrar la gente de Chamberí. Pues nos chocaría, eso es un nuevo estado, ¿vale? Entonces, claro, ¿Y ahí el derecho de paso cómo...? No, porque, no, claro, estás hablando, derecho de paso no existe. O sea, el derecho de paso Claro. tenemos que entender que es de esas grandes herencias que dejan los romanos al mundo. O
sea, son los romanos los que formulan el principio de que más allá de tu propiedad está el derecho de paso a los demás. O sea, la libertad de Ujú. movimiento está por encima de tu derecho de propiedad. Pero es una cuestión romana. De esta cosa de qué han hecho los romanos por nosotros, pues es una de ellas. Madre mía, entonces Ojo, es muy la... curioso, y Sí. disculpa que te interrumpa, sobre el derecho de propiedad y derecho de paso. No en Yemen, en Omán nos ocurrió que en un momento dado decidieron distribuir las propiedades, o sea, las tierras del desierto, decidieron que iban a poner, bueno, pues esto te parece a ti, o sea, trataron de crear un sistema de propiedad parecido al que conocemos en nuestro mundo liberal. Y entonces Ujú. les fueron dando, bueno, pues este cacho de desierto es tuyo, y aquel cacho de desierto es de Pablo, y el otro cacho de desierto es de Juan. Y entonces es muy divertido porque nomás lo que van a hacer es cercarlo, porque el gobierno además para, digamos, dar un aire de modernización, y bueno, y vosotros le ponéis un muro alrededor del lugar donde os hemos dado. Entonces la gente levantaba un murete y era muy divertido porque en Oman, yo no sé cómo están ahora, yo no he vuelto a Oman desde hace muchos años, eran muretes que tenían 2 hiladas de bloque de cemento, con lo cual tú podías pasar sin problema. O sea, y entonces, claro, tú Ujú. le decías, ¿y por qué habéis puesto 2 hiladas de piedra nada más? Porque la gente tiene que pasar. O sea, nunca habíamos puesto, nunca nos habían dicho que eso fuera nuestro y que tuviéramos que marcar la propiedad de esa forma tan brutal, porque todo, o sea, todo este territorio es de la tribu y ya está, ya veremos después quién utiliza qué, pero ahora nos ha llegado esto y a cambio de poner los muretes para que los europeos estéis contentos, nos dan una subvención y compramos 20 pick-ups, pues ponemos el murete, pero no voy a levantarte un muro de 2 metros, porque entonces no puedes pasar, te levanto un muro de 2 hiladas, el europeo de turno se va satisfecho de decir, ya hemos modernizado a estos árabes porque ya tienen claro el derecho de propiedad y tú sigues pasando por donde pasaba siempre, solo tienes que levantar el pie un poco más, ya está. Bueno, el hecho de que todos van armados es la primera defensa. O sea, yo me Funciona. defiendo porque llevo el arma. Entonces, todos van armados. Ya está. Ese es el punto inicial. Bien, claro, a partir de ahí existe algo parecido a un ejército nacional. Sí, se intenta. Se intenta. En muchos Mm. casos lo que va a ocurrir es que cada presidente de turno de Yemen va a tirar de su propia tribu. Entonces, el caso de Saleh, que estuvo 1000 años gobernando el Yemen, es el más conocido, Abdallah Saleh, porque fue capaz de crear una reunión de tribus, no solamente la suya propia, sobre todo la suya, pero otras tribus que le apoyaban. Claro, ese problema que tienen los saudíes ahora, que los egipcios tuvieron en el pasado, y que a lo mejor es el principal problema que va a tener el príncipe heredero de Arabia Saudí, ¿no? Mohammed bin Salman, que es el hecho de que yo envío un ejército, digamos, bien orquestado, porque ha sido formado por oficiales estadounidenses con armamento ultramoderno, los reenvío al Yemen, y me viene enfrentando tribu a tribu, con lo cual es muy fácil derrotarlas a todas. Porque yo mando un buen ejército y a mí se me salen 20 muchachos con Kalashnikov en la mano. Estos 20 me los cargo. Pero claro, el enredo está en que, y la siguiente también, y la siguiente también. Y es que el que acabo de derrotar resulta que salieron los primeros 20, pero había 20 que estaban tomando CAT, que han vuelto y que han agarrado el arma que he matado. Entonces, claro, ese es el avispero del Yemen que es muy difícil de entender porque uno dice, vamos a ver, si no existe realmente un Estado, si no hay un ejército realmente consolidado, si la capacidad económica es limitada y por tanto la cantidad de armamento que tienen puede ser muy pequeña, ¿vale? ¿Por qué naufragan? Naufragó el Egipto de Nasser y ahora Arabia Saudí se metió en un enredo del que no sabe salir. Porque no te estás enfrentando a un enemigo consolidado. O sea, no es, bueno, pues yo soy Arabia, tú eres el Yemen, yo tengo 100.000, tú tienes 100.000, vamos a campo de batalla a ver qué ocurre. Me estoy Mm. enfrentando a miles de microestados. Entonces, claro, derroto uno y voy al siguiente, y es que el anterior se recupera y voy avanzando. Y de repente hay dos que son mis aliados, pero mañana cambian de opinión y entonces pasan a ser mis enemigos. Entonces, en gran medida, la defensa de estos modelos tribales, porque es lo mismo Afganistán, que no es un país árabe, por supuesto, en los modelos tribales lo que te ocurre es que te vas a enfrentar a 100.000 microestados. Entonces, claro, cuando Estados Unidos ataca a Afganistán, lo puede conquistar militarmente con relativa rapidez, porque no tiene una oposición real a un ejército moderno. O sea, pueden pasar por delante, pero a continuación o masacras a toda la población o vas a seguir teniendo un montón, vas a tener cientos de microestados, cada una de las tribus, que pueden ser favorables tuyas o no, que pueden estar contigo o no, depende del día. Vamos a estar. Entonces, claro, al final la defensa es que no estás preparado para ese tipo de enfrentamiento y por eso es por lo que el Yemen es un país complejo para cualquier tipo de ocupación. El Yemen tiene una historia realmente muy, muy complicada. O sea, el Yemen, hubo un reino judío en el Yemen, hubo un reino cristiano en el Yemen, un reino cristiano de origen etíope en el Yemen, fue ocupado por los persas. O sea, tiene una historia de una complejidad. O sea, todo el mundo pasó por allí y nadie se queda. ¿Por qué? Porque tiene su sistema tribal. Claro, ¿por qué el Yemen en particular tiene esa complejidad? Porque tiene
el Yemen del Norte es un territorio muy fértil dentro de la península arábiga, que es un lugar básicamente árido, donde es muy difícil de cultivar y por tanto la capacidad de alimentación que el territorio da es muy limitante y la cantidad de población que puedes tener es muy pequeña. El Yemen del Norte no, el Yemen del Norte es un vergel, es un paraíso, es un sitio realmente muy hermoso y por eso La Arabia Saudí. el país más poblado de toda Arabia es el Yemen, el que tiene la densidad de población más elevada es el Yemen del Norte. Entonces, claro, Mm. si a un sistema tribal además le permites reproducirse demográficamente de forma importante, pues ya está. O sea, es imposible acabar con ellos porque son muchos y siempre van a seguir siendo muchos. O sea, yo sí puedo tratar de reestructurar sistemas tribales en otros lugares donde la demografía no ayuda y por tanto, pues claro, ¿por qué Arabia Saudí hoy tiene tanta población? Pues porque han metido sistemas modernos de sanidad, hospitales y demás, que permiten que los niños no se mueran, crezcan. Claro, en el momento que introduces ese tipo de sistemas de sanidad modernos, puedes ir desestructurando de alguna manera el modelo tribal. Y más allá de que siga existiendo, pues ya hay más gente que rompe ese modelo tribal y que puede estar en otra óptica más cercana a nuestro concepto liberal. Pero en el Yemen no ocurre, porque en el Yemen no necesitan tener hospitales modernos para tener un montón de hijos. O sea, la tierra les permite alimentarse suficientemente o relativamente bien para tener un montón de hijos. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Creo que, que nos ha cundido bastante. Si no tiene nada que añadir, algún Yo espero haber comentario. podido responder a tus dudas. Espero haberlo hecho de la forma más didáctica posible. Por supuesto, es un tema apasionante. Es un tema que además he insistido mucho durante mi charla contigo, pero quiero insistir una vez más, en nuestra óptica occidental y sobre todo de democracias liberales, de cada ciudadano un voto, una voz y demás, son cosas que nos chocan. Es posible que a lo mejor hace 5 siglos a los occidentales no les chocara tanto que les podía chocar, ¿bien? Pero hoy nos parece que estamos hablando de Marte y el principal inconveniente es que hemos disfrazado ese modelo, porque en muchos casos lo que se ha hecho, sobre todo tras la invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein, fue trasladar todo el maquillaje de la democracia liberal a estos países. Entonces decidimos que todos tenían que tener un parlamento y tenían que tener un gobierno formado por un grupo de ministros y que esos ministerios tenían que tener una serie de funciones que se asimilaran a las de la democracia liberal. Y teníamos que tener un tribunal supremo y teníamos que tener. Claro, lo que hemos hecho es llevarles el traje y se lo han colocado y las costuras se rompen. Porque, como decía antes, lo que va a suceder es que pues, a partir de ahora la tribu va a tener el Ministerio de Asuntos Exteriores y la tribu B el Ministerio de Defensa. De modo que no funciona. O sea, creemos que hemos hecho algo, creemos que hemos provocado la gran revolución, ya digo, sobre todo en ese concepto que tenían en el gobierno de Bush, hijo, de llevar la democracia liberal al mundo árabe. Y lo que hemos hecho ha sido ofrecerles el disfraz necesario para convencernos de que están haciendo lo que creemos que tienen que hacer y no hacerlo. De ahí el valor de la etnografía y la antropología para conocer mejor la realidad sobre el terreno. Sí, y Me sobre permito todo, resaltar un poco la disciplina a raíz de su discurso. y sobre todo, en el caso de la antropología, fundamental, y lo sabes mejor que yo, el conocimiento directo, ¿vale? El conocimiento directo, en muchos casos, digamos, casi inocente. El llegar con ojos relativamente limpios para no ir con prejuicios de qué te vas a encontrar. Y a partir de ahí, sencillamente absorber y dejarte llevar y tratar de entender cómo funcionan sin que vayas con tus estereotipos que traten de ajustarse. O sea, no pretender que cuando llegas al trabajo de campo vas a entender inmediatamente todo lo que ves. O sea, no significa que lo que vayas a ver sea palabra de Dios, pero sí que trata de evitar, no te dejes llevar por los estereotipos. Y te pongo un ejemplo quizás como cierre de una cuestión completamente diferente. Las torres pentagonales de los castillos es un sistema poliorcético de defensa que se va desarrollando en relación al uso de la artillería. Entonces, a medida que van apareciendo la artillería a partir del siglo XIV, los castillos se dotan de torres pentagonales. Ya desde antes las habían empezado a utilizar para los ataques contra catapultas y demás, porque se ofrecen unas caras con menos ángulos y por tanto el golpe que puede hacer el proyectil no rompe tan inmediatamente los ángulos, ¿de acuerdo? Los romanos hacían torres pentagonales en el siglo I. Ya está. Todos los manuales te dicen, es que las torres pentagonales es un invento a partir del siglo XIII, siglo XIV. De repente ves fortificaciones romanas en el Decápolis de Jordania y Siria y tienes torres pentagonales. Ya está.
Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Si tú llegas allí y pretendes ver una muralla que sería mameluca, o una muralla otomana, porque es pentagonal y te han dicho todos los libros que las torres pentagonales son del siglo XIV y por tanto, si hay una torre pentagonal, tiene que ser mameluca, pues no, es romana. Ya está. Entonces, ve con la mente abierta, no trates de imponer tus estereotipos. Muchísimas gracias por esa reflexión tan necesaria y nada, que muchísimas gracias por estar aquí bautizando el canal y que esperamos tenerle cuando usted quiera de vuelta. Muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ti, Belinda, me siento un privilegiado de haber sido tu primer invitado. Muchas gracias, hasta luego. Pues ahí queda la entrevista con el profesor, espero que la hayan disfrutado y nada más. Bueno, dejarles con las ganas del siguiente vídeo, que espero subir lo antes posible o tan pronto como la tesis me lo permita, lo prometo. En ese siguiente vídeo vamos a hablar sobre antropología económica y sobre el principio de reciprocidad en nuestra sociedad actual. De hecho, me voy a meter un poquito, con mi propia parroquia y es posible que algún amigo liberal se me soliviante, así que, ¿qué más quieren? No se lo pierdan. Y nada más, muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándome en mi primer vídeo y hasta la próxima.